a todos los que nos están viendo o escuchando. El día de hoy traemos un tema muy importante que habla acerca de la educación y de las estrategias didácticas, cómo estas promueven el pensamiento crítico. Y para ello tenemos a invitados especiales, son los maestros Frisdi Lisset, Zuli Dayane, Ángela Escobedo, Jonathan Ortiz y Salem Mendoza. Hablaremos acerca de las teorías que resaltan, como les dije, la importancia de las estrategias didácticas para promover el pensamiento crítico y cómo debemos involucrar en la educación la democracia, la justicia social, el poder cultural y a la comunidad. A continuación, la maestra Salem y Sora Frisdi nos darán una breve reseña acerca de grandes pensadores que han hecho aportaciones a nuestra educación. Muchas gracias, querida Ariane. Bueno, empezaremos con el primero, que es Paulo Freire. Recordemos que fue un gran filósofo y pedagogo del siglo XX. Él implementó el método de Paulo Freire. No sé si ya lo conocen alguno de acá. Bueno, pero sí. Exactamente. Exacto. Es el método de alfabetización para adultos mayores. En él se le enseñaba a escribir y a leer a los adultos mayores que no estaban alfabetizados. ¿Y esto qué le ocasionó? ¿Alguien de acá sabe? No. Que lo exiliaran. Que lo exiliaron de su propio país. Era Brasil, ¿no? Sí, lo exiliaron de Brasil y en 1964. Se fue Ya, a Chile. A Chile, si no estoy mal. sí. Ya después murió en 1994 en Sao Paulo. Regresó y murió. Vamos con el siguiente, por favor. Claro que sí. Otro filósofo importante del continente americano es Henry Giros, y de eso se trata nuestra plática y charla del día de hoy. Vamos a estar viendo dos grandes contrastes o quizá parte del significado del pensamiento crítico. Ambos filósofos y pensadores, pedagogos pensaban igual y pues vamos a ver qué pensaba uno, las controversias que pudieran haber en ese tiempo. Un poquito hablando más del contexto de Henry, él es un estadounidense que llega a nacer en Estados Unidos, pero se va a Canadá, inicia su trabajo como pedagogo y finalmente reflexiona y escribe su libro, el que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se llama el libro? ¿Teorías de qué? Teoría y resistencia. Teoría y resistencia. De eso vamos a estar tratando el día de hoy y iniciamos, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poco acerca de la alfabetización como un paso más allá del pensamiento crítico. ¿Qué nos pueden comentar al respecto sobre el tema? A mí me gustaría agregar en esa parte que la alfabetización ha venido a ser una manera, ambos autores nos plantean mejor la manera de que concebimos a la alfabetización como el tan solo leer y escribir, algo que nosotros nos enfrentamos ya cada día en el aula, pero sabemos que ese concepto debería de trascender y a ir más allá, a ser un mejor ciudadano, a plantearlo como un ser pensante y que nosotros debemos de decirle al niño que se cuestione sobre la manera en la que se ejerce el poder a su alrededor, porque si bien sabemos que los niños son el reflejo de la casa y de los maestros, pero nosotros podemos hacer ese factor de cambio en los niños. No sé cómo lo han experimentado ustedes en las aulas, ¿qué me pueden platicar o podemos comentar un poquito acerca de esto? Pues bueno, yo tengo algo relacionado a ello, pues obviamente, como tú dices, necesitamos saber el contexto de los niños para poder adecuar nuestras actividades, pero anteriormente obviamente la pedagogía iba más a la pedagogía tradicional, iba de que pues el niño no tenía como algo más allá. Entonces creo que igual más adelante pues vamos a abarcar un pequeño tema sobre cómo este factor ha cambiado y pues no sé si alguien quiera más abarcar un poquito de la información de la alfabetización, ¿no? Ajá, pues creo que es algo bastante complicado porque en las aulas de los educadores en formación se enseña una cosa, mientras que en la realidad podemos observar que es tan diferente la información que encontramos, puesto que en las aulas de educación primaria no se lleva a cabo un pensamiento crítico. Los maestros han caído en lo rutinario, en pues comprar tal vez guías que pues en las que vienen ya actividades prediseñadas que no ayudan nada al pensamiento crítico. Y bueno, siguiendo con lo que Giroux nos dice, él en su obra destaca 3 ideologías básicas que caracterizan a los diferentes acercamientos de la alfabetización. Dentro de ellos está la instrumental, la interaccionista y la reproductiva, algo así. Sí. Ajá, pues Giroux nos menciona que las ideologías no solamente son doctrinas o significados, sino que van más allá de eso, porque estos significados
deben ser conocimientos. Entonces, la ideología, dice el autor, que nos ayuda a comprender la forma en que las escuelas están produciendo significados actualmente. Entonces, empecemos hablando sobre la ideología instrumental con relación a la alfabetización. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Y yo quisiera añadir o decir que, supongámoslo así, la ideología instrumental plantea un triángulo, en donde en la cima está el conocimiento, a un lado están las habilidades que se desarrollan a base del conocimiento, y en una esquina están los hechos. Los hechos remarcan y dan a conocer si de verdad hay habilidades y si de verdad hay conocimientos. Marcaba que podíamos aprender o adquirir conocimientos en parte a un libro de la naturaleza en medio y la naturaleza humana. Nosotros mismos deberíamos desarrollar conocimientos, extraer conocimientos, pero él mencionaba que dentro de las aulas tú no lo vas a ver así. El niño no va a fluir conocimientos del mismo, más bien busca una guía que le enseña qué debe aprender, cuándo aprenderlo y cómo utilizar ese aprendizaje. Él mencionaba de que en lugar de fomentar o formar una conducta o un aprendizaje en el niño, él debería sentirse con la libertad de buscar ese conocimiento y cómo lo va a formar. Ese conocimiento arraigado a sí mismo va a generar una habilidad. Esta habilidad le va a dar la libertad de tomar los conocimientos y hacer los hechos. El hechos es la práctica, es la praxis, es la esencia de todo lo que tiene que aprender, de todo lo que tiene que hacer, y va a fundamentar la base de lo que más adelante va a llegar a ser él. Más adelante va a conocer y expresar. No sé si alguien quiere añadir algo. Sí, de hecho esa parte lo menciona mucho Henry, y pues se origina en Estados Unidos. Estaba platicando fuera del podcast con mi amiga y compañera Zully, y pues viene de Estados Unidos y toma la idea de que empezamos desde la política. Desde allá nos meten un chip cómo tenemos que trabajar dentro de las aulas, y si vemos el cambio rotundo que hubo desde cómo se trabajaba con Peña Nieto al nuevo cambio que hubo con Andrés Manuel, pues ya es una nueva metodología, y de hecho la nueva escuela mexicana viene y acuña todo este proceso de que es el pensamiento crítico. Nace como el niño se empieza a cuestionar sobre qué soy, cómo me siento, y a formar su propia personalidad. Ari. Exacto, creo que nos explican muy bien que no existe una relación dialéctica entre el conocimiento, entre las habilidades y el sujeto humano. Ahora avancemos hablando sobre la ideología interaccionista y su relación con la alfabetización. Pues como hablaba desde un inicio sobre la ideología interactiva, aquí hay dos significados que obviamente nos remarca Henry, en la cual hablaba sobre el romanticismo y el otro que era el desarrollo cognitivo. Algo que tiene algo particular es que los dos terminan en algo que es lo que decía sobre la pedagogía tradicional, que excluye las relaciones o en la experiencia que tienen los alumnos. Por ejemplo, en el desarrollo cognitivo, obviamente teniendo la palabra cognitiva nos vamos básicamente a los conocimientos del alumno. El docente, o en este caso a veces nosotros, nos enfocamos más en lo que en los conocimientos que podemos impartirle a los niños. Y hay veces que nuestros alumnos, no sé si les haya pasado, que a veces nos quieren contar algo, pero a veces queremos avanzar con algún contenido y pues simplemente a veces no prestamos atención. Y pues eso se basa la ideología interactiva, en que se basa en que los docentes excluyen esta experiencia. El desarrollo cognitivo también va con lo moral, y el desarrollo del romanticismo, de la ideología interactiva, va más sobre las relaciones interpersonales o las dimensiones que los niños o cada uno de nosotros tenemos. Y por lo mismo, Paulo Freire y Henry, ¿cómo dijiste que? Henry Giraud. Ajá, ellos dos, aunque son pedagogos, pero toman en base también a la psicología. Aunque no tengan algo de la psicología, siempre retoman eso, de los aportes también como de Dewey, las 6 dimensiones de Jean Piaget, y entre otras, siempre retoman porque eso está en base a lo que aportan los alumnos. No sé si tengan algún otro comentario que quieran agregar sobre la ideología interactiva, algo que han visto en sus escuelas, de algunas amistades o colegas. Sí, yo de hecho a veces siento que el plazo para realizar la evaluación, creo que a veces siento que voy corriendo con mi planeación y no logro terminar o hacer todo el conocimiento significativo que en verdad quiero lograr con mis alumnos, sino al contrario, a veces con todo esto que no ha habido muchas clases, pues siento que no estoy logrando mi objetivo, que en verdad es lograr un aprendizaje
significativo con mis niños. Y pues eso básicamente igual Paulo Freire y el otro pedagogo buscan en que los niños tengan un pensamiento crítico, y de eso va la alfabetización, que va más allá del pensamiento crítico. Exacto, eso pues involucra al individuo y su relación con el mundo. Entonces vamos a seguir hablando acerca de la ideología de la reproducción y la pedagogía de la alfabetización crítica. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, sobre la reproducción, Giroux toma un antecedente sobre la teoría de la reproducción. Básicamente actualiza dos autores, que uno que es Bourdieu y otro que es Wilder, por ahí va el nombre. Bueno, también Bourdieu está muy inspirado en Freire, por eso lo mencionan mucho y lo van a mencionar también creo que después, porque en cierto tiempo fueron amigos también, pero bueno. Lo de la reproducción se entiende, por decir así, acontecimientos o ideologías donde un cierto grado de personas o elementos es superior a otra. Podríamos decir, no como un ejemplo como tal, pero por decir la moda. Por ejemplo, si todos utilizamos aquí una moda de que la mitad de la camisa está rota, vamos a generar que en otros, si somos mayoría, lo adopte. Esto sucede de manera social. Eso es parte de la reproducción social. Ahora en la educación sucede que estos autores y Giroux retoma de que esta influencia viene y se centra en la escuela, y la escuela termina siendo como una casa, se podría decir, o un elemento por el cual aquí sucede esa reproducción, porque si lo vemos de esta manera, los maestros interactúan con niños y ahí se genera un montón de ideas, y estas ideas se van esparciendo y las vamos tomando como ya propias. Ajá. Creo que, retomando algo de eso, creo que no sé si nos pasó a todos cuando éramos practicantes normalistas, que optábamos por lo mismo que teníamos con los maestros. Por ejemplo, yo tenía un maestro que optaba por ser repetitivo todos los días, y pues yo incluso llegué a optar eso de querer seguir sus mismos pasos, porque pues no sentía que los alumnos quisieran interactuar más con alguna actividad de condición física o cosas así. Entonces yo optaba por lo mismo que hacía mi maestro. Entonces no sé si les haya pasado que optan o adaptamos nuestro carácter a lo que el maestro tenía anteriormente. Bueno, este autor Giroux nos muestra tres formas, por decir así, en que sucede la reproducción. Una que es en base de la reproducción social, así le llama, que es lo que acabo de mencionar sobre la escuela. El otro es sobre historia y sociología, que sucede en la escuela igualmente, pero en los procesos de enseñanza de los docentes y en el currículum oculto, que básicamente es, por así, a cosas que no se enseñan. Por ejemplo, la justicia, cómo entienden los niños la justicia, y esta justicia, cómo la entienden, lo esparcen a los demás, y al final tenemos como una ideología que todas seguimos sobre justicia. Y la tercera es sobre la cultura. La cultura podríamos definir como ideas que tiene un conjunto de personas, actividades, tradiciones, y todo esto está bien. Cada cierto territorio, cada cierta población tiene su propia cultura, influenciada históricamente. Pero este autor nos dice que la cultura es como un puente por la cual los demás, los que están arriba, si lo tomamos así, lo meten a la escuela. O sea, la cultura lo utilizan como un vínculo. Bien, y por supuesto que todo esto genera, por decir así, en las escuelas desigualdad, genera también la reproducción de las clases sociales que vemos en el entorno, se reproducen en la propia escuela, y esto se vuelve a reproducir en el entorno. Y también nos abarca un poco sobre el pensamiento crítico, pero antes del pensamiento crítico tenemos que tener una alfabetización crítica, y esto es básicamente para que el alumno pueda cuestionarse las estructuras de poder que están a nuestro alrededor. Exactamente. Bueno, yo por lo que tengo entendido en mis vastos conocimientos, es de que la alfabetización, como ya se vino repitiendo en sus participaciones pasadas, es de que la entendemos como, ya sabe leer, ya sabe escribir, pero no, trasciende mucho más allá, es algo de comprender. Pero también Freire nos dice que no solamente es comprender, sino que es transformar. Ya lo comprendimos, pero ahorita ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformarlo. Por eso los niños van adquiriendo lo que viene siendo el pensamiento crítico. Pero no solo los infantes lo deben de tener, sino nosotros mismos como maestros, y es algo en lo que recaemos. Por ejemplo, con lo que dijo Ariane, mi querida Ariane, de que las guías, y por lo mismo del pensamiento de que no trascienden, utilizan las guías, y eso es algo en lo que recaímos mucho. Yo estuve utilizando las guías un año y la verdad sí facilita el trabajo, pero los niños no aprenden, no va contextualizado al entorno. Fue un error fatal que he cometido. En otras palabras, es primero cambiar al docente, por decir así, Cambiarte a ti mismo, tu manera cambiar de pensar. uno para que uno como docente pueda influir en el pensamiento del niño y pueda crear un individuo crítico.
pero no tanto influir, porque en la pedagogía del oprimido, justamente en el capítulo 3, nos dice de que no debemos de dar, eso ya es educación bancaria, sino que debemos de ir juntamente con los Ser niños. guía. Ajá, exactamente, educarnos junto con ellos, aprender. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Pero eso depende igual de la cultura. Bueno, si hablamos de poderes y de cultura, podemos decir que la cultura, los poderes más altos, los que hacen la Secretaría de Educación nos manda ya los planes sintéticos, pero nos vienen con una sola cultura. ¿Y ustedes creen que la cultura es lo mismo de aquí que allá en Huixla, que en otros municipios? No, Incluso dentro del mismo municipio hay diferentes culturas. Incluso de la misma escuela, Y de por, los eso, mismos salones. y por eso mismo en las escuelas se tiene que retomar el programa analítico para contextualizar los contenidos del programa del plano sintético, ¿no? Y por eso la cultura nos habla de que no es lo mismo, ¿Por qué? Porque hay oprimidos y hay opresores. Hay de las clases más altas a las escuelas rurales. Y entonces, ¿qué tenemos? Que las culturas no son las mismas porque los de rurales no tienen las mismas herramientas las mismas oportunidades para desarrollar las capacidades de los niños, sino que nada más los hacen ¿para qué? Para trabajar, para obreros de segunda clase. Y eso es un error que hemos pasado. Por ejemplo, yo estuve en una rural igual, y en eso se vio de que los niños no tienen tecnología, no tienen teléfono, no hay señal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para fomentar un pensamiento crítico más avanzado? Por eso habla igual de que los políticos, el tema vasto con los políticos. Los políticos, con eso nos podemos dar cuenta de que vienen su educación, está la rural, está política. Es una gran diferencia. Pero será todo el color de rosa para la vida de los que tienen más dinero o los que tienen una educación, una alfabetización más alta. No, de hecho, yo creo que esa ideología ya la tenemos insertada, es como un chip que nos meten, por ejemplo, si nos vamos a países como Rusia o países más desarrollados de primer mundo, los niños acuden a la escuela más cercana de su casa, no importando su nivel económico. Por ejemplo, y aquí en México, no, tenemos la idea de que una escuelita, por rural que sea, no enseñan bien. Ya nos lo han enseñado nuestros papás. A ti te voy a mandar a una escuela urbana porque allí sí enseñan, o esos maestros están más capacitados que los de aquí, de la rural, o no estudias en un CONAFE. Creo que eso nace desde ahí. Y desde ahí vemos el poder y la política que van de la mano, no son separados, sino que van juntos de por sí. Ajá, y a eso se le llama la alfabetización funcional, Sí. que lo retoma mucho la UNESCO para tener a la educación de los primer mundo. Exactamente, pero ¿sabes qué? Sí, la alfabetización, aunque sea muy grande, de que saben leer, saben escribir, saben inglés, saben tanto, a veces tienen todo, pero están vacíos. No hay pensamiento crítico, no hay reflexión, no hay transformación, tengo todo servido. Pero ¿y entonces cómo transformo algo que ya está transformado? No hay pensamiento, eso lo marca Girox ahí en el último apartado, dice eso, de que es algo que los políticos, bueno, dejando la política, que los de alfabetos más de alta calidad, ¿Privilegiados? que los privilegiados tienen, de que no hay reflexión. Entonces también ahí se basa en el pensamiento que tienen. Tal como dicen que no siguen el código ¿qué? El código del otro, ellos no están influenciados por el otro. Un ejemplo de esto es en un apartado leí de Faid, él en un estudio fue a dar clases de inglés, pero ¿qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué creen? No, que los niños no hicieron nada. ¿Por qué? Porque el idioma lo siguen, es un código de otro. Y la escritura es un código de otro. Están sumisos y entonces ellos no querían estar sumisos ahí, sino que dijeron, no, nosotros no hacemos nada. Y eso fue algo que a Faid le impactó, porque fue algo que, wow, nunca había visto, que alguien no siguiera el código. Y vimos esto, la sumisión y del oprimido en todos los casos del mundo. Incluso en nuestro salón, incluso nosotros cuando fuimos normalistas, entregamos tareas. Eso también es. Sí, pero es parte de un todo, porque si no, no podemos lograr algo, pues. Exacto. Ya lo tenemos arraigado de una u otra manera. Sí, hay parte de la exacto. historia. Pero hay parte de la educación, igual ahí todo viene. Pero creo que esto, como bien lo dice Freire, es Freire y Girox, es la tarea que tiene el pensamiento crítico. Es la gran tarea. Lo que más tenemos que hacer es transformar la educación, transformar a los niños, hacer un pensamiento crítico en ellos, pero no solo para que comprendan, porque decodificar y comprender no es lo mismo. Tienen que decodificar, tienen que observar cuáles son, pero lo deben de comprender, de saber por qué, para qué, y luego transformarla.
Esa es una gran tarea que De tiene. manera de conclusión iba a mencionar de que este autor retomaba teorías anteriores como el de la reproducción, donde existen elementos e ideas de los dominantes que nos integran a la sociedad no dominante por medio de la cultura y también por medio de la escuela, que es por desgracia un centro donde volvemos a reproducirlo, las ideas dominantes. Por ejemplo, podríamos decir, voy a tomar el ejemplo de la moda, muchas veces creo que de niños también lo teníamos la idea de que nosotros queríamos lo nuevo o queríamos lo mejor, y la verdad es que esa idea se esparce por todos los niños o por toda la gente de que ve algo y quiere eso material aunque no lo necesite. Es como una idea que tenemos en conjunto de querer presumir, aparte es el tema de la humildad, pero querer presumir cuando no es así, y esa es una idea en la cual está en nuestra propia cultura. Pero retomando eso, no solo se da en la escuela, sino que también en los contextos afuera. Recordemos que como educadores debemos de regresar, tal como lo dijo Freire en el diálogo, debemos de regresar lo que nos da la comunidad, lo debemos de regresar, dar conocimientos también a la comunidad. Y por eso menciona lo de la teoría de resistencia, que es básicamente resistir a todo esto. ¿Por qué? Por medio del pensamiento crítico, despertándolo si es en la educación, pues en los individuos menores. Y retomando un poquito de ello, de lo que estaban diciendo sobre la moda y... ¿Qué comentábamos? Del diálogo, de regresar a la comunidad. Retomamos un poquito sobre el plan de estudio, que fue por ahí del 1992. Tuvimos un CT, un supervisor a darnos un poquito más del contexto sobre los planes de estudio, que nos explicaba que desde que se empezó la reforma educativa en 1992 hasta la actualidad, 2022, somos hijos del neoliberalismo. Pero, sin embargo, es como decía mi compañero Jonathan, reproducimos lo mismo, o sea, de que estamos sumergidos bajo el capitalismo, que no damos paso al neoliberalismo, que es obviamente lo que Paulo Freire quería desde un inicio, que quería que tuviéramos un pensamiento crítico, y hay veces que nosotros como docentes a veces nos quedamos con los conocimientos que tenemos, o nos quedamos o nos casamos con una sola metodología y no tomamos en cuenta las demás variaciones que hay. Y pues creo que es algo que debemos retomar y debemos saber desde un inicio, y desde ahí partimos desde la historia hasta la actualidad, y que es una construcción social lo que tenemos implementado en nosotros mismos. Sí, pero ahorita con lo que nos está enseñando el humanismo mexicano, que es lo que de verdad queremos implementar en las escuelas y llevar a la escuela lo que estamos hablando aquí, el pensamiento crítico, ser el cambio, no ser los mismos maestros del montón, como nos decían, sino que está en nosotros salir de ese hueco y trascender nuestra forma de pensar y darlo a conocer con nuestros alumnos y alumnas, para que también ellos sientan la liberación, y siento que es una forma en la que nosotros podemos ayudar a esos futuros ciudadanos. Sí, podemos retomar también ahí lo de una parte que hablaba Freire en el capítulo 3, retomaba sobre el humanismo, que lo tenemos con un concepto de un buen hombre, pero realmente no es eso, sino retomar las emociones que tenemos. Y como creo que en 1992, igual en ese mismo, por allá por España, inició un pedagogo que se llama Vizquerra. Empezó con la educación socioemocional, que retomaba la emoción de los alumnos, y es lo que busca el nuevo plan de estudio que estamos ahorita teniendo en el 2022. Exacto, concluimos con esta última parte del intelectual transformativo que nos mencionan estos dos autores, tanto Paulo Freire como Giroux. Nos mencionan que deben haber docentes comprometidos con la praxis para desarrollar un pensamiento crítico, no solo en los docentes, sino también con la sociedad actual. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y platicarnos sobre este tema. Así que nos vemos hasta